Muy buenas pilotos, veis que tenemos un día con mucho viento, pero aún así esto no va a impedir que volemos este dronete. Es el nuevo dron de GPRC, es el Smart 35. En este caso, como podéis ver, es la versión HD con sistema DJI de vídeo. Lleva hélices de 3,5 pulgadas, es muy ligero y según dicen vuela como un 5 pulgadas. Vamos a probarlo y a ver si esto es verdad o no es verdad, pero primero vamos a conocerlo. Adelante vídeo. La caja es una caja genérica, aquí nos indica el modelo que es de Smart HD FPV, Smart 35 HD, Nebula Nano Plug and Play y nada más. Y el Test Pilot que lo ha probado, que es el Test Pilot 001. Gracias, Test Pilot. Vamos a abrirla y vamos a ver qué tenemos dentro. Una bolsa y aquí tenemos lo que son los tubitos para las antenas, unos straps o velcros para reforzar las patas, una pieza para sujetar la Insta360, no vale para la GoPro, tornillos, una llave, arandelitas y adhesivo 3M para sujetar la batería. Hélices, solamente un juego, espero no romperlas. Y el dron, aquí está el bichillo. Aquí tenéis por lo tanto todo lo que ha llegado. Echo de menos algunas hélices de repuesto, es una pena, voy a tener que pedir, pero todo lo demás tiene muy buena pinta. Como hacemos siempre, vamos a echar un zoom en este dron a ver qué tal está. Bien, aquí está el dron, vamos a abrirlo, que tengo unas ganas tremendas. Qué pequeñito se ve, de 3,5 pulgadas, no parece ni por casualidad. Vamos a ver primero las especificaciones que tiene. De este dron tenemos dos versiones, una la que sería la analógica, que cuesta desde 197 € y tiene distintas opciones en cuanto a receptores se refiere, FrSky y TBS, y se diferencia de la otra versión principalmente en que tiene un emisor de vídeo analógico de hasta 600 milivatios y la cámara que lleva es una Kadax Rattle V2. Que de este tipo de cámaras analógicas yo creo que en cuanto a calidad-precio es la que mejor está y la que mejor calidad de imagen nos va a dar. Por el otro lado tenemos el que estamos analizando hoy, que es la versión digital, compatible con gafas DJI, lleva la emisora, lo que sería de vídeo, la Kadax Vista, y la cámara que lleva es la Nano. Por supuesto también tenemos esta versión digital con distintos receptores como pueden ser el TBS y el FrSky. Abajo os pongo en la descripción un link a la página web del fabricante donde podéis comprarlo y en lo que es el canal de ofertas os iré publicando las ofertillas que haya, los cupones que hay de este dron. La controladora, como veis es una controladora all-in-one, lleva lo que es la controladora y los ESCs integrados. Es una GP F411-35A, esto es una F4 con un ESC de 35 amperios. MPU 6000 OSD, soporta lipos de hasta 4S y esto lo tenemos unido a los motorcitos. Como veis los motores son motores GPRC, Speedex y son 1404 que van a 3850 kV. Son por lo tanto motores bastante pequeños para hablar de un dron de 3 pulgadas y más pequeños todavía para un dron de 3,5 pulgadas. ¿En qué se basan? En el ligero peso que tiene este dronet. Aparte lo que es la controladora tenemos principal aquí lo que es la Kadax Vista, el módulo Kadax Vista, que veis que va con su antenita MoMA aquí al final del dron. Tenemos la cámara, que en este caso es una Kadax Nebula Nano V2, la segunda versión de esta camarilla. Con lo cual, tenemos un equipo que es compatible con las gafas de DJI, imagen digital en un dron tan chiquitín. Y digo chiquitín porque el frame es muy pequeño. Los brazos que veis aquí son de 4 milímetros, carbono de 4 milímetros. La parte de abajo también es de 4 milímetros, pero la parte de arriba es un carbono de 2 milímetros. La veta del carbono está bien cortada, todo es una pieza, se ven bien, está a lo largo de los brazos y tiene buena pinta, es un carbono bastante mate, lo que son las esquinas están redondeadas, con lo cual no es nada cortante. Por supuesto, los cables pasan a través de un protector, como veis aquí, para que no se rompan con enganchones o con la misma hélice. Y estas son las hélices que vamos a montarles, que son una Semax 3.5 x 2.8 x 3.
Me falta ponerle los tornillos, pues al menos para que os hagáis una idea de lo bien que queda. Y como os decía, podemos utilizar estas piecitas que hemos visto antes, que las colocaríamos de esta manera para reforzar lo que son los brazos. Hacemos un conjunto más rígido y evitamos las roturas, colocándolo esto así. Peso total del dron listo para volar 135,9 gramos, por lo tanto nos quedan todavía casi 115 gramos para la batería, de sobra. Nos pondremos por debajo de los 250 gramos. Aquí os lo comparo un poco con lo que es el dron que más utilizo últimamente, el Copis Mini, que es un dron que de precio anda parecido a este, aunque este no lleva el sistema digital, este lo tengo con analógico. Veis que en las hélices hay una diferencia notable, son bastante más grandes las que tiene este dronete, pero sin embargo los motores, los del Copis, son algo más grandes. ¿En qué se basa? Este se aprovecha, digamos, de un peso inferior del total del dron, mientras que este, bueno, echa un poco más de fuerza bruta. El Copis nos sube a 185 gramos frente a los 135 que tenía este, 50 gramos más. En este tipo de bichos eso se nota. Y se nota y vamos a verlo. Yo espero que este bichillo nos vuele muy bien. No me voy a demorar más, no me voy a meter más rollo. Le voy a montar ya lo que son las protecciones delanteras. Ya le he colocado lo que son los protectores delanteros y traseros. Veis que quedan muy bien con la forma del frame perfectamente. Y le da bastante rigidez. Esto dudo mucho que para romperlo le tienes que dar una muy buena leche, porque con esto va bastante bien. Las hélices y tal le queda muy bien. Le he puesto también la goma para la batería y ya está listo. En principio lo tenemos ya preparado para volar. Solo me falta ponerle el receptor, que le voy a poner un receptor FrSky, comprobar los canales en el Betaflight y ya está. Lo volamos, que es lo interesante de esta review. Ver cómo vuela este bichito y a ver cómo se comporta, que tiene una pinta muy buena. Bueno, como os decía, un montón de viento, pero este pequeñín tiene que poder contra esto y contra más. Vamos a volarlo a ver qué sensaciones nos transmite. Bueno, primera batería, vamos a ver qué tal va. Muy silencioso, apenas se oye, y eso que con el viento y tal, creo que saca más ruido el viento que el propio dron. Veis que la imagen es muy buena para ir así en plan cinemático. Rimsler, que no sé si le conoceréis, suele sacar bastantes vídeos en Instagram, es muy bueno sacando vídeos cinemáticos. Dice que está usando este para vuelos cinemáticos, me comentaba el otro día en un chat, y la verdad es que va muy bien para hacer vídeos así suaves. Y eso que estáis viendo desde la propia cámara, ¿eh? Mirad cómo sopla el viento, ¿eh? Voy a subir el tono de voz porque si no, cómo suena el viento y lo bien que va el bichillo, a pesar del ventorrillo que hace. Vamos a meterle caña. Suave, suave. Hay que subirle un poco la cámara a este. Hay que subirle un poquito. Para los próximos vuelos le subo la cámara. En plan suave va fenomenal. Súper estable. Va en acro, ¿eh? O como sopla el viento, tú. No notaré algo. Algo se tiene que notar. Pero va muy bien, ¿eh? Veis que apenas se inmuta a pesar de las ventoleras que hay. Espero que me estéis oyendo bien, pero el bichillo va muy bien. Vamos a hacerle alguna cosita. Lo que no quiero es romper las palas porque solo tengo un juego. Pero a ver. Muy bien. Va muy bien. No sé qué sensación os puede dar en el vídeo, pero responde bien. Es la primera lipo, ¿eh? Ahí le voy a dar a mi hija. Fenomenal. Ahora, paso por ahí. Suave, suave. Lo que me está llamando la atención es lo suave que es, lo poco que se oye.
súper silencioso, pero veis que va de sobra, ¿eh? Tiene bien de potencia. Ya me gusta. Es más que potente, lo veo suavecillo. Se parece mucho a los mid-range o long-range estos que hemos probado ahora. Ahí. Muy bien. Vamos a intentar hacer aquí. Bien, suave, suave. Hoy ha encajado mi hermano en un árbol un dron, un Flybu, y se le ha quedado allí. Espero no hacer lo mismo, que no venga de familia esto. O como sopla el viento, acojona. ¡Au! Vamos a ver si se ha hecho daño o no se ha hecho daño. Joder, como sopla el ventorrillo. Dios. Aquí está. No ha caído en boñigas, ha caído casi la fastidiamos, pero está bien, está bien. Bien. ¡Ah! Un aspa me la ha roto, tendré que ponerla bien. La enderezo y volamos. Y allá vamos, a ver. Le he subido la cámara. Es así. Joder, cambia totalmente la forma de llevarlo con la cámara tan subida. O con la cámara baja. Pero va muy bien. Me gustaba más con la cámara un poco más bajita para hacer un poco de free. Pero va bien, va bien, va bien. Sí, va muy deprisa. Vamos a meterlo por aquí. A ver cómo va de vídeo. A ver si se porta. Ahí ya empezamos a tener problemillas. Pero bien, bien, bien. Y eso que hay viento a tomar por saco. Pero bueno. Hostia. ¡Uf! ¡Qué leche le he dado! Yo creo que esto va a ser el final del vídeo. ¡Qué leche le he dado! Joder, chavales. Pedazo leche. Voy a por él. Voy a por él. A ver dónde está y a ver cómo está. El sistema de vídeo al menos funciona. Polla leche. ¡Qué leche! Yo creo que aquí vamos a terminar hasta que me lleguen las hélices nuevas. A ver si escucho. ¿Dónde está? Ah, está aquí mismo. Está aquí. Ay, Dios. Pues está entero. Está bien. No le ha pasado nada. La hélice, ¿veis aquí? La batería está un poco cascada. Pues que no se ve ni dónde. Ah, la antena se ha salido un poco. Me cago en la mar. Pero se ha salido el palito de la antena. Se ha metido. A pararlo. Sin telemetría. Yo creo que está bien. Ah, no lo voy a volar así. Le cambiaré la antena, que tengo una de repuesto, y lo pruebo. Así me da un poquito de miedo de quemar lo que es la emisora. Pero veis que en principio no tiene pinta de que esté mal. No sé, ya miraré a ver cómo está. Pero tiene muy buena pinta. Bueno, pilotos, acabo de echarle un vistazo más a fondo al dron. Veis que las hélices están un poco joribiadas después de ese cacharrazo. La antena, como os decía, también está medio salida. Esta es una buena leche, no sé si podéis verlo ahí. Y está soplando un montón de viento.
Yo creo que por el momento voy a dejar aquí la review de este dron, las sensaciones muy buenas. Ya le haremos cuando lleguen las hélices algún otro vuelo de prueba, a ver qué tal va. Pero me gusta cómo va este bichillo. En principio me ha gustado mucho, muy silencioso, mucho más de lo que yo esperaba, muy suave. Como decía el italiano, es un dron para poder hacer unos vuelos cinemáticos guays, poniéndole una cámara tipo GoPro, ya sea Naked, la normal, yo creo que podrá también, un poco mucho igual, o la Insta360. De todas formas, yo veo un dron recomendable, muy majote, es caro, es verdad, pero a cambio nos ofrece bastante. Pues nada, ya me diréis abajo a ver qué os ha parecido. Otro crash test más en el canal, como siempre. Y si os ha gustado el vídeo, darle un like, darle like al menos por la leche que le he dado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, pilotos.